Muy buenas tardes, querido amigo. Qué lindo nuevamente poder estar juntos para hoy concluir este estudio devocional que hemos venido desarrollando respecto al libro del profeta Jeremías. Un libro que comenzamos viéndolo como un libro duro, un libro de juicio, pero mientras hemos desarrollado el tema, y como dijimos en un principio, tratando de extraer todos los principios espirituales que iban a aportar un crecimiento en nuestra vida, nos hemos dado cuenta que este libro no hace ni más ni menos que destacar el carácter misericordioso de Dios, junto con ello también poder apreciar la fidelidad de un hombre de Dios en su llamado y lógicamente ver también la obstinación de esa naturaleza humana que tenemos cada uno de nosotros. A veces criticamos al pueblo de Dios como diciendo lo que ha hecho el pueblo de Dios, pero esa misma naturaleza está en nosotros y a menudo cometemos los mismos errores. Todo este libro nos ha llevado a identificarnos también un poquito con este tiempo presente. Consideramos que tal vez podría haber una distancia, pero nos dimos cuenta que cosas que hoy son actuales eran comunes también en ese entonces. ¿Por qué razón? Nada nuevo hay bajo el sol. El corazón del hombre siempre es el mismo y también la palabra de Dios siempre es la misma y siempre surte o cumple el mismo efecto. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 52 a manera de conclusión. Si recordamos un poquito lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses, vimos justamente figuras en las cuales Dios se encargó de hacer un poco didáctica esa enseñanza que le quería dar al pueblo para que el pueblo finalmente pudiera entrar en sí. La figura por excelencia de este libro la encontramos en el capítulo 2, versículo 13, que habla de la fuente de agua viva, ¿no? Cómo el pueblo de Dios abandona esa fuente de agua viva y hace cisternas que no pueden amontonar agua. Esto nos introduciría en un tema teológico que tendría que ver con la fe y las obras, dándonos a entender justamente de que Dios nos llama a una dependencia. La vida del Hijo de Dios es una vida activa, pero no es una actividad independiente a Dios, es una actividad que depende de Dios. Siempre el que inicia nuestra interioridad es Él y nosotros por una fe práctica y activa no hacemos ni más ni menos que obedecer lo que Dios nos manda hacer y en eso somos plenamente activos. No somos personas que dejamos, por así decir, que Dios haga las cosas y nosotros nos quedamos sin hacer absolutamente nada, no, sino que en oración, en búsqueda de Dios, en conocimiento de la palabra, tratamos de interpretar la dirección del Espíritu Santo y con todo nuestro corazón obedecemos. Otras figuras también la podemos ver en el capítulo 4, versículos 3 y 4, que tiene que ver con respecto a esa siembra espiritual, a esa actitud del corazón, en donde nosotros nos abrimos para que Dios pueda hacer esa obra. De hecho, la impermeabilidad que había en el corazón de este pueblo no dejaba que la palabra entrara. La palabra entraba por un oído y salía por la otra, pero acá el Señor estaba hablando de preparar el corazón para recibirla. No sembrar entre espinos, sino permitir que esa semilla entrara en lo profundo del corazón para dar fruto. Otra figura también dentro del mismo capítulo es la circuncisión como una marca. Ellos tenían de esto como algo distintivo que los hacía a ellos, ¿no es cierto?, pueblo de Dios, pero si esa marca no penetraba también en lo profundo de sus corazones, solamente era un ritual externo. ¿Cuántas veces en nuestra vida cumplimos con rituales externos y consideramos que esas marcas son suficientes? Sin embargo, lo más importante siempre ha de ser lo que ocurre en lo profundo de nuestro corazón. Si tenemos la marca, pero no tenemos esa esencia en lo profundo de nuestro ser, lamentablemente no tenemos absolutamente nada. Otra de las imágenes, que es una de las imágenes por excelencia del libro de Jeremías, es la imagen del alfarero, ¿no? La enseñanza del alfarero, la cual la tenemos en el versículo 18, versículos 1 al 8, mostrándole el Señor, haciéndolo ir a la casa del alfarero y mostrando a través del ejemplo de esa rueca, ¿no?, de ese material que se endurece, que se echa a perder, pero que Él lo hace de nuevo, lo que Él es capaz de hacer con cada uno de nosotros. También hay una lección muy práctica que a mí me gustó mucho, que uno de los pastores, Diego,
la ha mencionado, ¿no es cierto?, en la anteúltima clase, que tenía que ver con los recabitas, este pueblo cuyo padre era Recab. Eso lo tenemos en el capítulo 35, y cómo el Señor lleva al profeta Jeremías a ver el ejemplo de este pueblo, cómo ellos se sujetaban completamente al mandamiento de su padre, y por más que eran invitados a participar de lo que el padre le había dicho que no participaran, ellos se niegan rotundamente. El Señor toma esto como ejemplo para ver lo que es fidelidad a la palabra y cómo su pueblo no era capaz de ser fiel a la palabra que él había pronunciado. Cómo el hombre podía sujetarse al mandamiento de su padre, pero su pueblo no podía sujetarse al mandamiento de su Padre eterno. Y todas estas figuras son de alguna manera esas enseñanzas que el Señor le estaba dando al pueblo para que el pueblo pudiera volver nuevamente a Él. Enseñanzas que hoy también están en nuestra vida para que pueda haber un avivamiento espiritual, para que pueda haber vida interior en nosotros, para que si nos hemos apartado podamos volver nuevamente a Él, porque la palabra de Dios es la misma en ese entonces que hoy. Ya entrando en el capítulo 52, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 52 no es ni más ni menos que el cumplimiento de cada una de las profecías. Aquí aparecen puntualmente dos personas, que son el rey Sedequías y el rey Joaquín, y en eso más o menos hoy vamos a estar redondeando la parte final. Ya a esta altura el juicio ya se cumplió, a esta altura, ¿no es cierto?, el pueblo ya fue llevado hacia Babilonia. Entonces vamos a analizar un poquito de esos sucesos. Primeramente entender cómo se cumple un ciclo profético, un ciclo de profecía, ¿no? La profecía no es ni más ni menos que esa palabra de Dios pronunciada en un tiempo en el cual se va a concretar en un futuro. O sea que hay un arriesgarse en la fe para el hombre de Dios que recibe, para el profeta, quien recibe esa palabra de parte de Dios y la tiene que pronunciar en un tiempo determinado. Aquí la complicación es que a veces el profeta, como en este caso, está pronunciando un juicio futuro y el presente era aparentemente bueno. O sea que no se veía que algo inmediatamente malo iba a poder ocurrir, pero es una palabra que se va a cumplir en un futuro. Luego está el presente inmediato, que lógicamente que es el momento del cumplimiento de la profecía, lo cual corrobora la profecía. Y luego hay un futuro en el cual la profecía cumplida se convierte en historia. Cuando el hombre mira hacia atrás y ve que esa profecía que en un momento se dijo para un cumplimiento futuro y se cumplió, ahora constituye un argumento de credibilidad. Por eso muchas veces se ha puesto en duda la Biblia, se ha atentado, ¿no es cierto?, contra la inerrancia de la Biblia, pero lógicamente nunca se ha podido desacreditar. De hecho, todo lo contrario, muchas personas que buscaron desacreditar la Biblia no hicieron ni más ni menos que aceptar que Dios es real, que su palabra se cumple y convirtieron su vida hacia Él. Ese es el ciclo más o menos de la profecía. Ahora bien, en el capítulo 52 nosotros vamos a ver en el versículo 1 al 3 que habla justamente de lo que veníamos hablando, ¿no?, de el rey Sedequías, que es el último rey. Este último rey, dice la palabra de Dios, que hizo lo malo delante de Dios. Si vos querés incursionar un poquito más sobre qué fue lo malo que hizo, podés ir a 2 de Crónicas 36, versículo 11 al 20, de manera especial los versículos 12 al 40. Básicamente lo que este rey hizo de malo fue burlarse de la palabra de Dios, menospreciar al profeta Jeremías, no rendirse cuando el Señor le había hablado que se tenía que rendir a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Menospreciar la casa de Dios, permitiendo que los dirigentes introdujeran abominaciones en la casa de Dios. O sea que todo lo malo lo hizo. Sin embargo, la misericordia de Dios se extendió hasta este rey, hasta último momento. Él tenía la oportunidad de volverse para atrás, pero lamentablemente no lo hizo. Lógicamente, este rey huye dejando a su pueblo solo. Y esto trabajaba un poquito en mi corazón, pensando, ¿no es cierto?, el daño que un mal dirigente puede hacer al resto del pueblo. Hablamos en un momento de ese circuito, ¿no?, que había entre esos falsos profetas, los malos dirigentes y el resto del pueblo. Dice que los profetas profetizaban vanidad, los dirigentes
se apropiaban de esa predicción y el pueblo lo aceptaba, o sea que era un ciclo muy difícil, un núcleo muy difícil de desarmar. Bueno, el rey Sedequías, lamentablemente, fue parte de este ciclo y por supuesto cosechó el fruto de esto. Este hombre fue rebautizado, por así decirlo, fue cambiado su nombre por Nabucodonosor, quien lo llamó Matatías, que es Dios es justo, no propiamente porque él fuera un ejemplo de que Dios era justo, pero sí porque la justicia de Dios se cumpliría en este hombre que fue extremadamente desobediente, se rebeló delante de Dios. Nosotros vamos a ver en los versículos 4 al 6 que el asedio, que dura 18 meses, es detallado aquí. Yo pensaba, ¿no es cierto?, en este asedio, pensaba un poquito en lo que habíamos hablado la clase anterior, en la cual vimos cómo a través de la desobediencia el enemigo de alguna manera es seducido a ir contra Judá. Por supuesto que Judá tenía un montón de ventajas y era un lugar clave para que el enemigo lo atacara. Era una posición estratégica, pero cuando Dios cubre a su pueblo, el enemigo mira para otro lado, no se da cuenta, ni se le cruza a atacar, o bien si ataca es completamente defendido por el pueblo de Dios. Pero aquí, dada la renuente dureza del corazón, es como que de alguna manera atrae al enemigo. Dios permite, ¿no es cierto?, que todo vaya bajo la responsabilidad desobediente del líder y del pueblo. Entonces el enemigo se allega durante 18 meses, asedia el lugar, debilitándolo hasta que finalmente en el muro es abierta una brecha y luego es introducido, ¿no es cierto?, el ejército enemigo, toman posesión del templo, del lugar, y es algo tristísimo. Vos sabés que en esta semana justo fui a la casa de un familiar amigo, y yo soy una persona que me gusta meditar, soy un tanto nostálgico a veces, y en esa casa yo pasé tiempos muy felices en mis vacaciones, cuando yo tenía 12, 13 años, ¿no? Y yo recordaba esa casa llena de gente, llena de alegría, gente que entraba, salía, y fui ahora, luego de un montón de tiempo, luego de más de 40 años, y me di cuenta de que todo lo antiguo, las risas, todo no estaba. Sí quedaban vestigios del pasado, cosas muy puntuales del pasado, pero todo lo que en esos momentos hizo que eso fuese lindo, alegre, hoy no estaba presente. Y yo me remontaba a la historia y me remontaba justamente a considerar este pueblo, cuando todo lo que ahora había, ¿no es cierto?, era destrucción, era incendio, era el enemigo apropiándose de sus casas, ¿no es cierto?, cómo desapareció todo el gozo, toda la alegría de algo que antes fue. Debe haber sido tremendo ese momento, ¿no es cierto? Luego, en el versículo 7 al 11, nosotros vamos a ver la huida del rey Ezequías. Y qué tremendo, ¿no?, que el rey Ezequías, cuando decide huir, decide abandonar al pueblo, también esto me trae un poquito a memoria lo que es un asalariado, ¿no? Cuando un verdadero dirigente de Dios su vida da por el pueblo, este hombre, luego de condenar a su pueblo con su propia desobediencia, mejor dicho, decide abandonar deliberadamente a su pueblo. Y cómo este hombre es interceptado en el valle de Jericó. Qué casualidad que en el valle de Jericó fue donde el pueblo de Dios tuvo, al entrar en la tierra prometida, la primer victoria por medio de la fe, la primer conquista. Ustedes recuerdan cómo el pueblo siguió el arca de Dios, esas trompetas, esas 7 vueltas, todo una obediencia perfecta que determinó una victoria y una conquista sobre ese lugar. Pero ahora la desobediencia llevó a este pueblo a ser lamentablemente conquistado. Todo acerca de la huida de Jeremías, profetizado, ¿no es cierto?, está en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 13. Y ahí podemos ver claramente cómo cada una de las palabras se cumplen, cómo este hombre Sedequías es llevado, ¿no es cierto?, a Babilonia, y dice la palabra de Dios que
él iba a entrar en Babilonia, pero no la iba a ver. Todos sabemos cómo, aquellos que hemos seguido este estudio, todo lo sangriento que fue el juicio de Dios sobre este hombre, cómo sus familiares son muertos, cómo sus ojos son extraídos y cómo luego, hasta el momento de su muerte, lo último que él ve es la muerte de su familia y de allí en adelante oscuridad hasta el día de su sepultura. Qué tremendo, ¿no es cierto?, lo que es negarse a la misericordia de Dios. O sea, cuando Dios nos da el tiempo, Dios nos da la palabra, Dios nos da la dirección, todo para que nuestro futuro, para que nuestro presente pueda ser feliz, pueda ser lleno de toda bendición de lo alto, nos obstinamos con algo y llegamos hasta las últimas consecuencias y lamentablemente, ¿no es cierto?, se cumple lo que ocurrió con el pueblo de Dios. Es lamentable realmente. Luego está la destrucción, ¿no?, y la conquista. Eso lo podemos ver en los versículos 12 al 14, y cómo, un poquito parecido a lo que hablamos respecto a Jericó, cómo la fe le permitió al pueblo de Dios ser victorioso y ser vencedor, pero también cómo la obstinación y la dureza los llevó a ser derrotados en frente de sus enemigos. Luego ya en el versículo 31 y 34 aparece el segundo personaje que hablamos, que es el rey Joaquín. Este rey en particular señala algo muy, pero muy distintivo. Joaquín reinó muy poquito, fueron 3 meses. Todo esto en cumplimiento a la palabra de Dios. Él hizo lo malo como el resto de los reyes, como su padre también delante de Dios, y fue poquito el tiempo que él estuvo delante de Israel. En ese tiempo él alteró el juramento que había hecho a Nabucodonosor, lo había hecho delante de Dios. Nabucodonosor vino a atacar y este rey se entregó, no puso oposición como Sedequías, sino que se entregó. La suerte de este rey fueron 37 años de prisión. Estuvo prisionero 37 años en Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que una vez que Nabucodonosor deja de ser rey, acá yo tengo anotado el nombre, porque a veces me olvido, ¿no?, que es Evil Merodac, es el rey que sucede a Nabucodonosor. Y Evil Merodac, de alguna manera, levanta a este rey, levanta a Joaquín, lo saca de la cárcel, dice la palabra de Dios, que habla benévolamente con él, le hace mudar sus vestiduras, lo sienta en un trono mayor que los demás reyes y comparte su alimento, su pan, a lo largo de todo el tiempo de su vida hasta su muerte. Y esto nos deja ver un poquito, en medio de este panorama de juicio, ¿no?, que hay sobre el pueblo de Dios, la misericordia de Dios, de alguna manera perfilada para un futuro. Todos sabemos que el pueblo de Dios iba a ser restaurado. Y el trato que este hombre, Evil Merodac, ahora me acordé, que Evil Merodac tuvo hacia este rey, era un poquito ver en un futuro cómo Dios restauraría a su pueblo. Si un rey pagano pudo ser misericordioso con un rey depuesto, con un rey que había fallado, ¿cuánto más Dios con cada uno de nosotros? ¿Cuánto más su misericordia con cada uno de nosotros? Como un pueblo que es cautivo, luego va a ser liberado por su tirano para volver nuevamente a reconstruir. Porque acá lo que prima, aunque el Señor tuvo que corregir a su pueblo, siempre es la soberanía de Dios. Y todos los reyes, todos los gobernantes son puestos por Dios, pero prima siempre el pueblo de Dios, el principio en el cual Dios quiere manifestarse a este mundo y cumplir su propósito para con su pueblo. ¿Qué fue tanto lo que hizo caer a este pueblo? Que este pueblo realmente quiso abrazar la influencia de este mundo cuando Dios quería darle todo a este pueblo para que este pueblo finalmente influyera al mundo. Nosotros generalmente nos suele a veces pasar lo mismo. ¿Cuántas veces como iglesia somos influenciados por lo de afuera? ¿Cuántas veces creemos que si somos igual que lo de afuera, de esa manera los vamos a atraer? Pero hoy por hoy las personas están buscando una alternativa distintiva, están buscando algo que sea firme, algo que tenga su identidad, porque en medio de este tiempo de confusión, una iglesia parada, con una
personalidad distintiva, con una alternativa distintiva, es la que va a dar tranquilidad y paz a semejante confusión que estamos viviendo. Y así estamos terminando este libro a la manera de concluir hoy, por medio del capítulo 52, todo lo que hemos estado viendo durante este tiempo. Vos sabés que en un futuro el templo iba a ser nuevamente edificado. Y los inicios de ese templo iban a ser muy, pero muy humildes a comparación del templo anterior, lo cual iba a traer un poco de desconcierto. Pero la promesa que iba a hacer en esa nueva edificación era que la gloria de ese templo sería mucho mayor que la primera. Y eso lógicamente lo vemos con la visita de nuestro Señor al templo de Herodes, que fue el primer templo, o sea, fue el segundo templo, luego reacondicionado por Herodes, que lo llevó prácticamente a ser como el templo casi de Salomón o mejor. Pero la gloria no estaba en lo de afuera, sino en que el Señor Jesús vendría y visitaría ese templo. Lamentablemente, por más gloria externa que tenía este templo, no era distinto a esta época, porque el pueblo estaba esclavo, pero no del Imperio Romano. Estaba esclavo por el pecado, estaba esclavo por su rebeldía, su ignorancia de Dios. Jesús tuvo que limpiar en 2 ocasiones el templo, dando una señal de la realidad espiritual que se estaba viviendo, pero Él prometió que ese templo iba a ser edificado en 3 días. Y es la obra de Jesucristo la que permite que el templo que sos vos y que soy yo, hoy sean moradas de su Espíritu. Cuidado que no caigamos en el mismo error. Cuidado que no nos apoyemos en lo externo como se apoyaba este pueblo. Este pueblo veía, nunca va a poder terminarse el templo, nunca va a poder ser tomada la ciudad, y en esto es en lo que confiamos, lo cual nos da licencia a darnos determinados permisos en nuestro interior. Pero la realidad es que nuestro interior es el que dicta la realidad de las cosas. El pueblo lamentablemente cayó en juicio, el templo fue destruido 1 vez, 2 veces, pero hoy estamos nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios. Y la advertencia es la misma que el Señor dio al pueblo en el tiempo de Jeremías, ¿no? Que si nosotros hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Es cierto, y podemos tener un montón de conocimiento de la palabra, experiencia de iglesia, pero aquí lo más importante es tu relación y tu comunión con Dios. Es aprender a escuchar a Él, a poder entender. Hoy, queridos amigos, en el tiempo que estamos viviendo, si hay algo que necesitamos es oír la voz de Dios. Aquellos lugares en donde nos juntábamos, que le decimos templo, ¿no? Pero eran los edificios en donde nos juntábamos, hoy no podemos estar yendo, hoy no los podemos estar visitando. Pero esto no quiere decir que la iglesia se haya detenido o se haya terminado, porque vos sos templo del Espíritu Santo y porque el Espíritu de Dios vive adentro tuyo. Pero cuidado, es importante que si vos hoy escuchás su voz, tu corazón no se endurezca como en el tiempo de la rebelión. Que realmente hoy podamos ser sensibles a la voz de Dios y como templo nos podamos edificar como una alternativa para un mundo que está en confusión, para un mundo que no tiene alternativas o alternativas confusas, que nosotros hoy nos podamos levantar con el propósito divino de poder influenciar en este mundo y poder, a través de este momento que hoy estamos viviendo, señalar el camino hacia otras personas que están buscando una dirección, esa dirección que es Cristo. Es mi deseo realmente que el libro del profeta Jeremías haya podido añadir a tu vida un montón de principios espirituales por los cuales renovarte y por los cuales crecer. Y es mi deseo realmente que comenzamos a vivir en este tiempo conforme a estos principios espirituales, fortalecidos y renovados en Dios. Y así es como cerramos el estudio del profeta Jeremías. Y vos me vas a decir, pero ya no va a haber más estudio. Sí, el jueves que viene vamos a iniciar con un libro nuevo que es Apocalipsis, un libro en el cual la palabra de Dios nos insta a conocerlo, a estudiarlo, a predicarlo, no solamente para entender los tiempos presentes, sino también para comprender los tiempos que se avecinan. Es mi deseo que este estudio haya podido ser de bendición, como también es mi deseo que el estudio que viene
pueda ser de bendición para tu vida. Así que prepara la tablet, la computadora, el cuadernito, la lapicera para el estudio que viene y juntos podamos estar aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche y es mi deseo que realmente la palabra de Dios pueda haber entrado en el corazón de cada uno de nosotros, por lo cual, Señor, ruego que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, realmente pueda hacer su obra completa en cada uno. Necesitamos, Señor, aprender cada día más acerca de ti, no solamente en palabra, sino también en vida. Queremos, Señor, que tu Espíritu pueda llenar nuestras vidas y nos pueda guiar a tu voluntad perfecta. Que cada uno de esos estudios puedan haber sido de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, como también este estudio que ha de venir también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este estudio y te espero el jueves que viene para poder comenzar con Apocalipsis, como también te espero este día sábado para poder compartir juntos una palabra. Dios bendiga mucho tu vida.